Hemos creado este directo hoy para entrevistar a María Tobar. María es creadora del proyecto Bailando con Polos, es hija de una madre bipolar y ha creado su proyecto con el fin de poder ayudar a personas cuidadoras de personas con trastorno bipolar. Su propósito es evitar que el familiar cuidador se sienta consumido y sufra la ansiedad y la frustración, pues que ella misma también ha vivido como persona cuidadora a través de su experiencia personal. También podéis seguir su perfil, que es @bailandoconpolos. Y allí va brindando herramientas y va contando su experiencia y también os podéis informar de todo su proceso. Hola, ¿Cómo estás? muy buena, Yasmina, muy bien, muy bien. Con ganitas ya. Estupendo. Hola a todos. Que bueno, ya sabes que nos estrenamos contigo en los directos y me ha costado un poquito Alegría, localizarte. Bueno, me alegro. como decía antes, te he ido presentando mientras te localizaba. Hoy, bueno, vamos a hacer la entrevista contigo porque desde la Fundación consideramos que para muchas personas cuidadoras, tanto familiares de personas con trastorno bipolar como para personas con otra patología, tu experiencia puede ser muy beneficiosa y ayudar. Así que, bueno, pues lo primero, muchas gracias. Eso espero que le pueda ayudar a alguien y gracias a vosotros siempre por invitarme y por coger este espacio y este tiempo para conocer mi historia. Gracias a ti, María. Bueno, pues por empezar un poquito por el principio, ¿cuándo y cómo llegó el trastorno bipolar a tu vida, María? Pues antes de responderte me gustaría una vez más darte las gracias a ti, Yasmina, a Viviana, que no ha podido estar con nosotros, pero tenemos pendiente un directo juntas. Está viendo por Así como, así como también a todas las personas que conforman la Fundación Asan Familia y por los que esto es posible al fin y al cabo, ¿no? Sin ellos, pues esto no podría darse. Bueno, algunos se preguntarán qué es esto de Bailando con Polo y quién es esta muchacha y sobre todo qué me va a contar que me ayude con mi situación como familiar cuidador, ¿no? Que es la cuestión, que es para lo que estoy aquí. Pero bueno, antes de hablar del proyecto y de mi experiencia personal, me vas a permitir que haga un pequeño inciso y es precisamente para explicar de forma súper rápida a qué me refiero con familiar cuidador o cuidadora. Aunque parezca que está muy claro, hay muchos familiares que ni siquiera se consideran como tales, ¿no? Entonces, el familiar cuidador simplemente es la persona que de manera informal, y se le dice informal puesto que no recibe ninguna retribución, ningún sueldo por hacer estas funciones de cuidado. A nosotros obviamente no nos paga nadie, a los familiares cuidadores, y hacemos esto con todo el amor del mundo, eso está claro, ¿no? Pues bien, el familiar cuidador, como decía, es toda aquella persona que por H o por B está dispuesta y ocupada, que no preocupada, en el bienestar de ese ser querido que precisa de una atención y de unos cuidados acorde a las circunstancias, ¿no? Y a las necesidades. Entonces, aclarado esto, que veía importante aclararlo, yo hoy me quiero dirigir a estas personas, a estos familiares cuidadores, y muy concretamente, pues, a los cuidadores de personas con trastorno bipolar, como bien has dicho, ¿no? Y ahora, para responderte a la pregunta que me hacías de cuándo empezó todo, para mí, pues, yo como cualquier niña, no tenía ni idea de lo que era el trastorno bipolar, claro, ni siquiera lo que suponía tener una enfermedad mental. Entonces, bueno, mi primer contacto consciente con el trastorno bipolar de mi madre, y digo consciente porque ya la enfermedad andaba por casa en modo depresivo, leve, vamos a decir, pero no se manifestaba de otra manera que con lo que pensábamos nosotros que eran simples cambios de humor de mi madre, ¿no? Y que por tanto todo eso pues formaba parte de su personalidad.
Pues mi primer contacto con la bipolaridad fue a los 12 años, que hasta hace poquito pensaba que fue a los 8, pero andaba equivocada yo en la cuenta. Y obviamente, y aunque el cálculo me haya jugado una mala pasada, ese día pues no lo olvidaré nunca. Eh, las personas a las que me dirijo hoy saben de lo que hablo cuando digo que nuestro familiar bipolar, no solo cuando debuta, que a esto se le llama cuando tiene su primera crisis, ¿no? Sino durante cada episodio que se descontrola, deja de ser el mismo o ella misma. Sus ojos, su expresión, su forma de moverse, lo que dice, todo eso no tiene nada que ver con la versión estable y real que conocemos de esa persona, ¿no? O que esa persona es. Obviamente ver a mi madre fuera de sí en pleno brote maníaco como fue, pues fue algo que me marcó y creo que a todo, a cualquier familiar, ¿no? A cualquier persona que vivencia ese tipo de cosas. Y que en parte, pues claro, no le deseo a ningún niño presenciar. Pero por otro lado, me alegro de haberlo vivido, la verdad, de esa manera, porque estábamos ella y yo solas en casa, que al final, fíjate, es como nos hemos visto a la hora de hacerle frente a otros tantos episodios, tanto depresivos como maníacos, ella y yo solas, parece irónico, pero bueno. Pues bien, esa experiencia me marcó, como digo, tanto para mal, por mi cosilla de que se me han quedado ahí enquistadas, pero también para bien, para muy bien. Creo que ha sido más positivo que otra cosa. ¿Por qué? Porque gracias a esta vivencia soy muy consciente de hasta dónde puede llegar la enfermedad, hasta dónde puede llevar a mi madre y hasta dónde no estoy dispuesta a llegar nunca más. Ujú. Eh, ese drama que muchos nos montamos en la cabeza diciendo, pues es que he visto como mi padre pues le gritaba en el súper hasta el carnicero, que no conocía de nada. O qué vergüenza, qué impacto me llevé. Eh, o mi hermano que no paraba de gastar, de pedirle dinero a los amigos, perdón, a los amigos, a la familia, de acumular deuda que yo después tuve que reponer cuando ingresó y me enteré, que mal lo pasé y vaya problemón porque debía una pasta. A ver, ese drama pues nos lleva a victimizarnos como familiares afectados. No digo que no suframos esta enfermedad muchísimo, si lo dijera estaría mintiendo. Solo digo que la forma de afrontar todas estas vivencias va a marcar después el modo de aceptación y de asimilación de todo lo que sucede y que sucederá, mientras no mantengamos pues la enfermedad a raya, obviamente. Claro. Entonces, todas estas vivencias, perdona que hable tanto, pero es que me enrollo y ya termino. Todas estas vivencias pues son como tortazos, como digo yo, son como jarras de agua fría que tenían que llegar tarde o temprano para aprender que el trastorno bipolar está en nuestra vida, queramos o Claro. no. Ujú. Y que mientras antes lo conozcamos y aprendamos a responderle, porque nosotros también tenemos que responder a esa sintomatología, a esos avisos, pues antes nos llevaremos bien con él y le pararemos los pies sin dejar que al final pues nos consuma y no haya vuelta atrás. En resumen, ella termino y con todo esto ya vamos a, vamos a continuar. Hay que aprender de cada momento difícil sobre todo, para hacer que el próximo, lo que venga, pues sea más llevadero. Y ya está. María, tú cuando te encontraste con el trastorno bipolar a través de tu madre por primera vez, ¿alguna persona adulta de tu entorno habló contigo y te explicó qué es lo que estaba ocurriendo? Pues los adultos estaban, creo yo, que más desorientados que yo. Me acuerdo que, bueno, cuando mi madre tuvo este ataque maníaco que digo, este episodio, me acuerdo que llamé a mi abuela, la madre de mi madre,
y le conté lo que estaba pasando, ¿no? Ella como que se creía que era una broma de mal gusto Ajá. o alguna niñería tonta mía, pero claro está que no me hizo falta decir mucho porque mi voz de verdadero pánico yo creo que se lo dijo todo. Mis abuelos vinieron a casa, mi padre estaba trabajando fuera y fueron ellos los que en gran parte recuerdo que se encargaron de cuidarla, medicarla y todo lo demás, ¿no? Pero algo que de verdad fue un desastre, que recuerdo que fue muy impactante y creo que también, bueno, de lo que aprendí mucho, fue fue tener a mi madre en plena crisis maníaca durante días y días en casa de mis abuelos. Yo también estaba allí con ellos, porque claro, no sabían qué hacer conmigo. Entonces, eh, tenía miedo de ingresarla. Recuerdo que el ingreso era como el ultimísimo recurso Ujú. para hacerla salir de ese estado al que se le llama euforia, aunque creo que el término se queda corto, pero bueno, así se le conoce. Ujú. Eh, Gracias a eso también aprendí algo, pero creo que lo aprendí al revés. ¿Qué aprendiste? Eh, lo aprendí al revés porque después, como de pequeña había vivido que la manía se trataba en casa, pues Ajá. fue precisamente lo que repliqué teniendo 29 años ya, en la última crisis que tuvo mi madre, también maníaca. Ujú. Estos fueron 2 semanas de insomnio mm, brutales por tenerme que levantar a cada rato para acostarla. Estaba, bueno, con malnutrición por falta de apetito durante todo el día, no comía bien, tenía dolores de cabeza, mareo, perdí también muchos kilos durante esas 2 semanas y dejé el trabajo, obviamente porque no me tenía en pie. Claro. Y claro, también me la llevé a casa a vivir con mi pareja, ahí en nada. Entonces, como ves, Yasmina, esto sí que me lo he aprendido bien, Claro. que Tú el seguías ingreso, fiel a la idea de que el ingreso era el último recurso y la última opción viable, ¿no? Que antes había que intentar lo imposible, aun poniendo todo por delante de ti. exacto, ese fue mi gran error. Lo que pasa es que aprendí la lección a base de eso, de ese gran error. Y el ingreso al final va antes que permitir, he entendido que va antes que permitir que el terremoto maníaco, ya sea terremoto maníaco o ya sea esa caída en picado depresiva o ya sea cualquier tipo de descontrol que no sepamos hacer frente. Ujú. Eh, Antes de que resquebraje nuestra vida y de todo lo que está a su alrededor, está el ingreso. Y además empeora la situación mental del enfermo si seguimos así, y porque no es lugar ni modo de hacerle salir de ese estado. Nosotros no estamos preparados para hacer eso y de hecho hay que eh, atajarlo con una medicación de choque que solo un psiquiatra puede ponerla, ¿no? Empeora la Pero condición del enfermo y la persona del cuidador y la persona que se responsabiliza en ese momento también. exacto, claro. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me decía, mis mayores no me contaban nada de lo que pasaba, no me explicaban nada, como si yo no pudiera llegar a entenderlo. Como te digo, tenía 12 años y me aislaron. Me aislaron finalmente en un momento dado estuve vivenciándolo todo, pero después me aislaron para evitar bueno, que yo viviera esos brotes día y noche, que me Ujú. tenían zombie, por cierto, en el colegio. Y claro, no llegué a ponerle nombre ni sentido a todo lo que estaba pasando. La verdad es que yo hubiera agradecido un ratito de charla de mi padre, de mis abuelos, los pobrecitos míos, donde me explicaran por qué mi madre no se comportaba como antes y por qué hacía y decía esas cosas, ¿no? Entonces, el dedicar el tiempo que sea necesario para que un niño o una niña conozca lo que significa una enfermedad mental no es algo que sea tan descabellado, me parece. Por aquella época yo estudiaba historia, estudiaba literatura, estudiaba matemáticas. A ver, no podía comprender lo más mínimo lo que significaba estar frente a una enfermedad. Eh, no podía entender ni un poquito que mi madre estuviera así porque
existe algo llamado trastorno bipolar, que en vez de tenerla con una pierna escayolada, sin poder correr, Ujú. pues la tenía con una parte de su cerebro malito, aunque fuera así, explicármelo, y que por eso pues no controlaba lo que hacía o decía, ¿no? Algo hubiera servido, lo que Claro, fuera. porque, María, una niña de 12 años a la que no se le ha explicado nada, ¿qué formas tiene de afrontar esta realidad? Yo recuerdo que me refugié en el humor. Ujú. Sí, fue, bueno, cuando salía de casa me colocaba la careta y hacía como si el problema pues se quedara de puertas para adentro y como que no me afectaba ya estando fuera. Entonces, la forma de olvidarme de las cosas que mi madre hacía y cómo la veía y demás era haciendo el tonto, bromear constantemente, buscarle chiste a todo. Creo que eso se me ha quedado todavía de por vida y porque me parece como incontrolable no soltar una broma cada dos por tres, la verdad. Y es algo que, mira, he sacado muy positivo, porque Ujú. qué forma más sana y más saludable hay para afrontar una enfermedad o lo que sea que la risa, ¿no? Y el sentido del humor. Por eso, una de las actividades que incluye en el programa de Bailando con Polo, ¿no? Es la risoterapia, Ujú. porque para mí es pura liberación, es medicina. Para mí fue mi tratamiento desde luego, y sigue siéndolo. Y quiero que la gente lo conozca y disfrute de los beneficios de la risa. Pero bueno, no voy a hacer spoilers tampoco. No voy a Llegaré. contar mucho más de Bailando con Polo. Y María, ahora una vez que, bueno, pues ya te has hecho mayor, a qué nivel te afecta en tu día a día la condición mental de tu madre? Pues tengo que decir que hay un antes y un después en cuanto a mi relación con la bipolaridad, la verdad. Me explico. Como te he contado, como os he contado, los que estáis aquí, en la recaída maníaca hace ya unos 6 años, lo llevé muy mal. No solo porque aún no quería enfrentarme a la realidad, no quería aceptar que la enfermedad estaba, sino porque creía que tanto la depresión como la manía tenían que aparecer tarde o temprano, porque así estaba escrito, porque eso era la enfermedad y que yo no podía hacer nada por evitarlo. Eso tenía que pasar. Entonces era como que cuando tocaba, pues llegaba y hasta que ese momento llegara, pues yo no podía temer. Yo lo único que lo que podía hacer era temerlo Ujú. y esperarlo hasta tener que sufrirlo. Esa era mi, Estado de alerta constante. sí, con un pánico enorme, con cualquier cosa ya creía que estaba ya a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué pasó? Que elegí seguir con el rol de víctima pasiva que sufre la enfermedad, en vez de ser la persona activa o reactiva, que se informa, investiga y va haciendo pruebas de actuación en modo, modo laboratorio, ¿no? Y con pruebas de actuación me refiero pues, a buscar la manera de descubrir lo mejor o lo peor que le venía a mi madre, dependiendo de en qué estado estuviera de peligro, ¿no? Ujú. Hasta que no llegó entonces esa última recaída del 2016 y se llevó mi salud por delante, también de una manera descomunal y con una recuperación que fue de 2 años de ingresos y oscilaciones constantes de mi madre. No me di cuenta de que otra realidad era posible, que no era solo cosa de desear o soñar con que la enfermedad desapareciera, ¿no? Que no existiera, como me había yo montado en la cabeza. En ese momento pasé a informarme, a hablar con expertos, contacté con asociaciones, busqué bibliografía en fuentes fiables, porque, ojo, no todo lo que San Google dice está contrastado y estudiado. No nos vayamos a creer todo lo que encontramos. Aviso importante. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que me empapé de conocimiento teórico, pues para después tener herramientas en la práctica. Es verdad que es difícil poner cosas en la práctica, pero fue cuando descubrí, en base a todo ese estudio, que hacer algo por la estabilidad de mi madre, por mi parte, era posible.
no una estabilidad de días o semanas, sino de años. Era posible. De hecho, bueno, el año pasado tuvo un amago de recaída, de hecho, y llevamos ahora un par de semanas también haciendo por controlar una subidita veraniega, que es que siempre en verano está la cosa, seguro que mucha gente también lo vive así, Ujú. que quiere dar otra vez por saco, pero no tiene nada que ver la forma en que estamos afrontando los avisos de episodios que como lo hacíamos años atrás, llegando a vivir el episodio en su máximo esplendor y sufriendo todo lo que esto supone. Claro, todos estos aspectos que me comentabas antes, María, como persona cuidadora, aquellos que decías que a lo mejor no habían sido como las decisiones más acertadas, ¿crees que complicaron más toda esta ansiedad que rodea el proceso de recuperación, que hicieron todo esto un poco más cuesta arriba, tanto para ti como para tu madre? Sin duda. La verdad que todos estos errores, bueno, fueron un montón de errores los que cometí, esta ansiedad, esta falta de información y todo esto. Creo que he fallado tanto que ahora sé de qué piedra del camino no me quiero encariñar, como digo yo. O Son sea, aprendizajes, cada error un aprendizaje, ¿no? claro, sí, sin duda. Esa expresión típica de el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Pues yo no es que tropezara con la misma piedra, yo es que me llevaba la piedra de viaje, yo me duchaba con la piedra, yo me iba a dormir con la piedra. Estaba tan ciega y tan ajena a todo lo positivo que podía sacar de cada recaída, ¿no? Que me obcecaba y pensaba que el problema lo tenía mi madre, que era ella la que tenía que estar pendiente de si se sentía mejor, peor, y llegué a creer que ella tenía la culpa de ponerse así, de Ujú. actuar así, como si se tratara de una lesión, vamos. Y al final una se da cuenta de que aquí no hay culpable, Claro. simplemente hay una enfermedad como otra cualquiera con la que hay que aprender a convivir. Y no solo ella es responsable, que no culpable, como digo, de Sí. mantenerte bien, sino que yo también puedo hacer mucho para asegurar que eso pase. Yo tengo mi parte de responsabilidad. Ujú. Entonces, retomando, y para no dejar de responder tu pregunta, creo que el mayor error, ¿no? Aparte de esta ansiedad y aparte de no saber controlarla y bueno, culpabilidades y demás, eh, ha sido, aparte de tener esa culpa siempre presente, la culpa que te digo, lo que más mella ha hecho en mi vida, creo que también en la eterna recuperación de mi madre tras su episodio, ha sido olvidarme por completo de mis necesidades, de mi propia salud mental. Yo llegué a dejarme ir, pretendía hacerle bien a ella a base de autodestruirme, a base de dejar la enfermedad que me consumiera y que le consumiera a ella. Y a ver, quiero explicar esto para que no se malinterprete tampoco. Con dejarme consumir me refiero a estar constantemente y estuviera donde estuviera o haciendo lo que estuviera haciendo, pensando en cómo estaría mi madre, en qué necesitaría mi madre y cómo podría ayudarla haciendo después un mal. Pero bueno, muchas personas dirán, hombre, a ver, es normal, ¿no? Que te preocupes tanto por tu madre, porque si tiene una patología mental y no está bien, pues normal, ¿no? La cosa no va así. Claro. Eso de ver como algo normal el alimentar a cada minuto nuestra preocupación, la ansiedad que mencionaba, es algo que no nos lleva más que a la desesperación, a la frustración y a la impotencia. No es bueno para nadie. Para nadie. La mente, mientras más clarita y libre de tantas vueltas y vueltas y vueltas a una misma cosa, más preparada y más saludable estará para tomar decisiones y claro está, para actuar consecuentemente. Claro. Eso es, eso es normal, darle vuelta a la cabeza y con eso parece que nos sentimos bien. No, porque además es que
nos estamos preocupando por el bienestar de esa persona a la que queremos y no estamos siendo egoístas pensando solo en nuestro bienestar. O sea, eso es Claro, lo que queremos decirnos, ¿no? Ahí en exacto. realidad lo que buscamos es decirle a nuestro ego que ole tú, que estás demostrando que prefieres putearte a ti, hablando mal y pronto, perdón, a encontrar tu momento de desconexión y calma. Que ole tú, porque así hace ver a los demás que estás ahí y ellos no. Le dices a tu ego que no eres egoísta, que debes estar orgulloso o orgullosa por desgastarte, por asquearte, por el bien de tu familiar y no cogiendo tiempo y espacio para ti. Ese es el mensaje que nos queremos enviar, ¿no? Ujú. Y parece que dedicarnos tiempo a hacer lo que hacemos normalmente para cuidarnos, que nos gusta, que nos aporta y darnos prioridad es algo egoísta, es de Claro. pasoto, y es criticable, claro, es susceptible de crítica. Y aquí yo no digo que cada uno tire para lo suyo y le dé la espalda a su familiar enfermo. Nunca en la vida diré eso. Nunca. Solo digo que es mejor hacer pocas cosas y hacerlas bien que querer abarcarlo todo, hacer mucho de forma incondicional, sin límite y al final provocar sin querer que la situación empeore, porque va a empeorar si no nos Claro. ponemos límites. Es que Pero además, hacerlo bien, perdón. nada, que iba a comentar que al final la situación es la que es, ha llegado y la forma de llevarla para ti es muy importante, la actitud que vayas a tomar, porque al final es algo que, pues, que va a estar ahí siempre. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferenciaría, María, en base a todo lo que has dicho y lo importante que es la actitud y cómo tú te lo tomas realmente para poder ayudar a tu madre, un cuidador feliz de un cuidador, vamos a decir, quemado o desgastado? Pues básicamente creo que el factor dedicación, como estaba diciendo ahora mismo, es lo que hace la diferencia. Ujú, Eh, la dedicación de la que hablaba de uno mismo, hacia una misma. El cuidador feliz para mí es la persona que además de ayudar a otra en el mantenimiento de su bienestar, ¿no? De ayudarle, pues también se ayuda a sí misma. El hecho de sacrificar nuestra felicidad, nuestra salud, nuestra sonrisa diariamente, nos convierte en un cuidador, como tú dices, quemado, en ujú. una persona que pierde la ilusión, que deja de lado sus proyectos profesionales, sus deseos personales, porque tiene la cabeza tan llena de preocupación, de resignación y de soledad, porque esto de la soledad también es muy importante. Al final, aunque haya mucha gente que pueda aportar su granito de arena, espero que los cuidadores tengan esas personas a su alrededor y bueno, y participen en el cuidado de esa persona que lo necesita, pues solo hay un cuidador, la verdad. Entonces, solo hay uno que se carga con más peso de la cuenta y solo hay uno que al final siempre está a la dura y a la madura para todo. Entonces, la soledad va a ser algo con lo que andamos lidiando también y que, aunque no sea evidente, porque, bueno, hay mucha gente a nuestro alrededor que nos da ánimo En y tu, hace lo que puede, en tu experiencia no hay responsabilidades compartidas. ¿Crees que siempre hay una persona que asume más la carga y la responsabilidad? sin duda, sí. En mi caso ha sido así, creo que todo lo que conozco y bueno, con las sesiones que he tenido en el programa de Bailando con Polo y demás, las personas con las que hablo, siempre son cuidadoras, tienen a familiares que ayudan, obviamente aportan, como digo, pero son los que más responsabilidad se echan encima y son los que al final tiran del carro con muchas más piedras que otra persona cualquiera. Entonces, eso lo considero un error enorme, el sentirnos indispensables, ¿no? Para asegurar ese bienestar es lo que nos lleva a sobreprotegerle también, a sobrecargarnos y sobreprotegerle. Incluso a evitarle hacer cosas simples y sencillas que podría perfectamente hacer sin nosotros. Hasta ese punto llegamos. Esto es como lo que se dice de el que más duerme, más quiere dormir. El que más come, más quiere comer. El que más trabaja, más quiere trabajar, ¿no? Pues esto es del cuidador quemado
como tú dices, desgastado, seguiría ese ritmo, el ritmo de mientras más cuida, más quiere cuidar y se convierte en un cuidador empedernido que se ha olvidado de la única persona que le puede hacer feliz de verdad, que es él mismo o ella misma. Te refieres. Aunque, sí, dime. No, no, desde que comentaba eso, que al final se retroalimenta, entras tanto en la espiral y en la dinámica bueno, pues se convierte en un poco en tu prioridad, pero desde una manera en la que, por todo lo que me estás diciendo hasta ahora, tampoco es sano para ti. No se establecen esos límites positivos, ese compartir la carga, ¿no? Exacto, ya llegas a olvidarte de ti mismo, de tu felicidad, de tus prioridades, de tus sueños, de todo porque la otra persona está antes, porque te olvidas por completo de a qué te querías dedicar o qué viaje tenías soñado, porque claro, no puedes hacer planes a largo plazo por lo que pueda pasar con este pánico constante, ¿no? Exacto. Y si empezamos por querernos a nosotros mismos, pues la felicidad llega y es real. Y así pasamos también a cuidar, a hacernos cuidadores felices, ¿no? A convertirnos en cuidadores felices, que es lo que Exacto. te digo. María, hay otro tema del que me gustaría hablar, que es un tema que preocupa mucho tanto a las personas con trastorno de salud mental como a los familiares, que es el tema de las recaídas. ¿Tú qué le recomendarías en estos momentos de recaída a los posibles personas cuidadoras que vean este directo? Pues respira, sonríe, desfoga, busca ayuda en personas que estén preparadas o formadas para echarte una mano. Informa cuanto antes a su psiquiatra y su terapeuta y sobre todo, bueno, algo que me viene a mí muy bien y que también he descubierto que le funciona a estas personas que te digo con las que tengo sesiones, escribir. El que, pues, las cosillas que le veías que ya no te cuadraban antes de que llegara la recaída, las actuaciones raras o inusuales que estaba teniendo esa persona y a lo que no diste mucha importancia en un principio. Después todo hace sentido. Si estaba más irascible, más apática, más nervioso, qué te decía, de qué temas hablaba y con qué intensidad. También el tema de llevar la medicación obviamente a rajatabla, en qué fecha estáis y si hay algún cambio en estacional, si coinciden esa recaída. También si ha tenido algún encuentro o situación así que pudiera ser emocionalmente impactante o que pudiera interferir en su estado, también es importante saberlo, conocerlo. Eh, y si ha tenido algún altercado, a lo mejor en el trabajo, en casa, con la familia, pues todo esto y mucho más da una información súper, súper valiosa para conocer cómo se comporta cada episodio, porque da igual que sea depresivo, maníaco, hipomaníaco, mixto, eso da igual. Pero esto nos va a ayudar muchísimo a conocer el trastorno bipolar de nuestro familiar, Ujú. porque el trastorno bipolar recoge mucha sintomatología general, ¿no? Y que comparten muchas personas, pero cada persona la vive de una manera, le afecta de una manera y la exterioriza también de una manera. Esto es como, para compararlo con algo, como sufrir un ictus, por ejemplo, para que nos entendamos. Las secuelas de un ictus no son iguales para todos. Hay personas que pierden la movilidad de su lado afecto y les cuesta meses, incluso años recuperarla en mayor proporción. Hay otras que, pues, que ve afectado su concentración, su capacidad de cálculo, el habla, ¿no? Entonces, tratar a todas las personas que han padecido un ictus de la misma manera sería una tontería, porque no le serviría todo ese tratamiento, esa terapia, ¿no? Ese acompañamiento. Pues esto es exactamente igual. Hay que conocer cómo se comporta la enfermedad o cómo afecta en forma de somatización, de reacciones físicas en cuanto a movilidad se refiere, ¿no? Que se mueva más rápido, más lento. En definitiva, saber identificar de qué manera se suelen exteriorizar o hacer visibles esos cambios de ánimo y energía. Entonces, cuando la crisis llega,
ahí lo único que podemos hacer es reaccionar y no dejar que el miedo nos paralice. Eso es súper importante. Como decía, hay que conseguir cuanto antes pues ese contacto con el psiquiatra y bueno, es que mientras antes reaccionemos, antes esto se atajará y más corta se hará la recuperación, porque es un bombazo a nivel cerebral muy grande. Mientras más tiempo alarguemos esa crisis, más larga va a ser, es casi proporcional la recuperación. Entonces, después, si el especialista nos recomienda ingreso, para adelante con el ingreso, aunque haya tenido una experiencia traumática, como ya decía antes del ingreso, aunque haya tenido una experiencia traumática en su último ingreso, aunque no quiera y haga lo posible por no entrar, aunque te dé miedo por ser la primera vez y que creas que puede venirle mal estar con personas que están mentalmente perjudicadas, ¿no? Porque está mentalmente perjudicada. Claro. Entonces, por lo que sea, si hemos acudido a un profesional de urgencia, en ese caso, ¿no? O al suyo usual que entiende de esto y que ve completamente todo de forma objetiva y lo único que va a tener en mente es velar por la seguridad y el bienestar de esa persona y de todos los que están a su alrededor, ¿por qué vamos a dudar de ese criterio? ¿Por qué vamos a convertirnos en el obstáculo que alargue la recuperación? ¿Para Claro. qué? Es la cuestión. Pensabas tú al principio. Exacto. Entonces, si al final no está de acuerdo ese psiquiatra o no estamos de acuerdo, mejor dicho, nosotros con esa opinión porque decimos, es que es un psiquiatra de urgencia, entonces no conoce su historia, no conoce la historia de mi hermano, de mi padre, de quien sea, ¿no? Entonces quizás se equivoque, ¿vale? Lo puedo llegar a entender, pero vamos a buscar una segunda opinión. Entonces, ¿con quién podemos hablar hoy mismo? Para que vea su estado y que nos recomiende qué hacer y que hable con este otro que ha dicho, que ha propuesto el ingreso. ¿Que coinciden? No hay más que hablar. ¿Que no? Aquí ya uno es libre de actuar como crea Claro. conveniente. María, ¿tú desde tu experiencia crees que se puede llegar a evitar estas crisis, la aparición de las recaídas y llegar realmente a controlar la situación? Según lo que hemos estado hablando y viendo hasta ahora, pues creo que por lo que a los que nos ven y nos habrán seguido, pues creo que un poquito de confianza en que eso sea así, pues han cogido esos pelos, ¿no? Efectivamente, evitar el desastre es algo que se aprende con el tiempo, eso está claro. Es más, de hecho, es más difícil evitarlo poco después de ser diagnosticado, tanto para nosotros como familiar, como para ellos, puesto que, claro, él está también, esa persona está en fase de adaptación, nosotros también, es el primer contacto con esta dolencia, entonces puede llegar a ser un poquito más difícil. La cuestión es, como dije antes, que si nos informamos, teniendo como referencia a esa fuente fiable o profesionales en la materia, pues ser cada día más consciente de que la bipolaridad nos acompañará de por vida, porque esto es de por vida, y que conocerla de arriba abajo será, pues al final, nuestra carta ganadora, por decirlo así, nos hará libre, nos hace libres, porque podemos decidir mejor, porque no le dejaremos además adueñarse de la personalidad de nuestro ser querido, que eso es lo que se comenta también en muchas sesiones las que he estado, que de hecho la hija de una madre bipolar también coincide con mi caso, que por cierto, saludo desde aquí, que ya bien sabe quién es, me repetía que no sabía cuándo terminaba la personalidad de su madre y cuándo empezaba a hablar y actuar la enfermedad, que la línea divisoria era tan fina que no sabía distinguir entre cuando su madre estaba realmente siendo ella o estaba siendo controlada, vamos a decir, por todos estos síntomas que anulan su voluntad, ¿no? Su forma de ser. Entonces, esta mujer sentía que su madre pues no la quería en muchas ocasiones.
Incluso creía que la odiaba también, porque no entendía cómo podía decirle una serie de cosas, bueno, súper dañinas y destructivas, ¿no? Entonces no daba crédito a todo esto. Pero yo le pregunté en qué estado clínico diagnosticado estaba su madre. Entonces se dio cuenta en ese momento, cuando me dijo en qué estado estaba, que efectivamente al estar en hipomanía durante meses, porque su madre no llega a la manía, incluso años, estuvo ahí con la manía, la hipomanía contenida en el tiempo, se dio cuenta que en realidad, pues claro, su madre no actuaba conforme a su personalidad, sino más bien desde su estado de descompensación. Ella sola obtuvo la respuesta, siguiendo las preguntas oportunas, claro. Y ese, Yasmina, es el mejor truco, es el trucazo. En vez de actuar por impulso o reaccionar sin tener en cuenta que la enfermedad está presente y sin ser consciente de cómo actúan los síntomas, nos paramos y nos hacemos las preguntas oportunas para saber si la persona que nos está diciendo esas barbaridades habla desde su propia elección o voluntad, o por el contrario, está afectada y perjudicada por los efectos de ese trastorno que, como todos sabéis, incide directamente en el ánimo y en las emociones. Entonces, el ser humano actúa en base a ese estado de ánimo y a esas emociones. Porque si estoy enfadada, actuaré de forma que va a ser evidente que estoy enfadada, puesto que así es como estoy, ¿no? A menos que aprenda a controlarlo. Claro. Pero en cambio, si en mi cerebro, ese enfado no está detonado o fundamentado por ningún motivo o razón para estar así de enfadada, actuaré de forma enfadada, pero o sea, nadie va a saber por qué, ni siquiera yo misma, que es la cosa. Claro, exacto. Que es lo que a veces Pues cuesta mucho entender también. claro, entonces en base a este ejemplo, que sin teoría ninguna, obviamente, y poco a la ligera, pues cómo funciona esto, ¿no? Hay una desproporción, hay un desequilibrio emocional que les impide ser partícipes muchas veces en el control de sus propias emociones, que les aleja en el manejo de su propia personalidad, como digo. Ujú. Pero, a ver, cuidado, no me entendáis mal. La persona bipolar en la persona bipolar no desaparece su personalidad, nada más lejos de la realidad. Lo que digo es más bien que la enfermedad se adueña de esta y la suplanta a veces cuando ya es tarde y no hemos prestado atención a todos los avisos que nos estaba enviando. Porque quien piense que esto llega de un día para otro, así de repente, como pensaba yo hace años atrás, que no puedo decir que no, está muy equivocado. Al final se va a dejar vencer por el trastorno y no va a considerar la posibilidad de hacer algo por evitarlo. Entonces, resumiendo ya, que es que me pongo a hablar y no veas, Pues, sí se puede evitar, perdón, sí se puede evitar el desastre, se puede evitar la depresión, se puede evitar la manía, la hipomanía y cualquier estado de descompensación que pueda darse. Solo hay que tener escucha activa, información fiable a mano, obviamente, buenos profesionales a los que acudir y una comunicación fluida y sincera entre tu familiar y tú. ujú. Esto se complica, esto último de tener la comunicación, porque se complica bastante. Para mí también era algo que era una misión imposible, vamos. Al final me di cuenta bueno, que la que no dejaba fluir la comunicación era yo. Porque por ese rechazo a la enfermedad, esa falta de aceptación y esa ausencia de perdón hacia mi madre. Porque yo también la culpabilicé. O sea, fijaros, ¿sabes? Yo la culpé de padecer una patología mental. Es de risa que hagamos eso, la verdad. María, bueno, yo creo que ahora todos escuchando tu experiencia y tu historia entendemos mucho más este proyecto que has creado, que es
Bailando con Polos, que lo he explicado un poco al principio, pero por si había personas que aún no estaban conectadas, lo voy a volver a comentar. Es un proyecto que María ha creado para ayudar a personas cuidadoras de familiares con trastorno bipolar y, bueno, desde su experiencia brindarles un poco sus herramientas, su proceso personal, lo que ella ha aprendido, pues para evitar la ansiedad, la frustración y todas estas cosas que mencionábamos que muchas veces acompañan al cuidador. Y bueno, entiendo también que para ser un cuidador feliz y no un cuidador quemado, como decíamos antes. María, si alguna persona necesitase ayuda y acudiese a ti, a tu proyecto, a Bailando con Polos, ¿qué le ofreceríais? ¿Qué es lo que pueden encontrar acudiendo al proyecto? Pues en Bailando con Polo, el familiar afectado, que es como familiar cuidador afectado, como se le llamaría, vamos a ponerle un nombre. Ante Ujú, todo tiene que tener claro lo que quiere conseguir. Me explico. Yo no soy psicóloga, ni coach, ni tengo un diploma académico que me certifique como profesional dedicada al asesoramiento de familiares o no sé cómo llamarlo. Yo facilito el camino. Eh, ujú. Simplemente a base de un seguimiento semanal, tanto individual como grupal, en el caso del programa Libertad, como le he llamado, que en breve voy a lanzar. Trabajamos la mejor forma para cada persona de conseguir lo que quiere. O sea, si esa persona, su objetivo es evitar recaídas, como he dicho, mejorar la comunicación con su familiar para tener pues una relación saludable y no tóxica. También le compartiré trucos para desconectar de los pensamientos rumiantes que le llevan constantemente a estén donde estén, a pensar en el problema y no en la solución. Haciendo así que, claro, que le coma la energía y se lo coma enterito. Claro. Eh, bueno, en definitiva, yo no hago otra cosa que compartir pues todas las técnicas, todas las herramientas, ejercicios y cambios de mentalidad que he ido aprendiendo y estudiando con el tiempo para conseguir hoy estar más sana, tanto física como mentalmente. Y así pues poder cuidar de mi madre como se merece sin desesperarme mientras enfermo yo también, que es lo que me pasaba. Al final acabamos las dos enfermas y eso no es lo que, lo que queremos. Bueno, para nadie. María, no sé si puedes compartir. Yo he compartido antes tu Instagram que la tienen aquí, que es @bailando con polos. Si quieres facilitar algún contacto más en el que te puedan localizar. Sí, bueno, lo puedo escribir por aquí, ¿no? Sí. Hay un correíto que sería bailandoconpolo@gmail.com, lo voy a escribir por aquí para que le pueda interesar. Estupendo. También, bueno, si me escribís por la cuenta de Instagram, como bien ha dicho Yasmina, me podéis contactar y ya os facilitaré el número de teléfono, que creo que es un trato más personal y más directo. Ujú. Y, y nada, también el correo de sonríe@bailandoconpolos.com también lo tenéis, pero el También principal es el que... lo que Sí, vamos a hacer, María, ahora que lo acabo de pensar, como vamos a guardar el directo y lo vamos a ajá, subir a Instagram, en la descripción podemos poner todos estos contactos, así las perfecto. personas también lo tienen más accesible, te etiquetamos para que vean tu cuenta, tu correo y bueno, entiendo Perfecto. también, bueno, en Instagram eres bastante activa, así que posiblemente también si te escriben por mensaje privado, Sí, pues sí, también sí. es una forma de localizar contigo, ¿no? Mira, María, mientras hablábamos, he ido viendo aquí diferentes preguntas, entonces, si te parece... te las voy leyendo y acabamos así el directo respondiendo. Si se me escapa alguna, volver a escribirme o ponérmelo aquí en la casillita del interrogante y se las hacemos a María. Mira, Eso, María, darle caña a la pregunta. exacto, que también hemos estado hablando, pero bueno, ahora también queremos escucharos un poco a vosotros. Mira, por aquí me dicen, tengo un hermano que tiene un trastorno bipolar. ¿Cómo se puede hacer para que esas personas no te desgasten físicamente? Vale, el físico al final es lo que se somatiza, ¿no? Lo que tenemos aquí es lo que al final se va somatizando físicamente. Supongo que se refiere a eso, a que tenga dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de estómago, dolores así, ¿no?
Ujú. Entonces, como viene dicho, poco a poco con el tiempo, tomándote tu espacio y estableciendo esos límites que decíamos. Si tú tienes una actividad de 7 a 8, por poner un ejemplo, una actividad que es inamovible o que para ti te aporta y demás, en esa franja horaria o incluso antes, para no ir afectada a esa actividad o a ese ejercicio, lo que sea, no tengas ese trato con tu hermano. No digo que te alejes, pero por lo menos que tengas un paréntesis de tiempo en el que ya empiece tu reloj y diga, bueno, este tiempo es para mí. Mientras más tiempo nos dediquemos y elijamos también los momentos antes de comer, antes de cenar, no está tampoco, no es muy bueno tener contacto de una persona que está inestable en ese momento. ¿Por qué? Porque eso no lo llevamos dentro. Entonces después se va a reflejar en malas digestiones, falta de sueño, este tipo de cosas. Vale, mira, por aquí, bueno, no es una pregunta, pero bueno, nos comparten que no se malinterpreta para nada, que entienden lo que quieres decir, porque bueno, también tienen experiencias en las que viven con ansiedad constante por esta situación. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Lo Mira, siento por esa ansiedad. Sé que es vale, difícil. vale, por aquí, bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta más, aprovechamos ahora. Si no, supongo que también cuando subamos el directo a través de comentarios, si lo ven nuevas personas que a lo mejor no han podido estar hoy, también podemos ir dándoles respuesta. Claro que sí. Muy bien, pues María, no sé si quieres añadir alguna cosa más para poner de cierre el directo, porque por el momento no hay más preguntas. Nada, lo dicho, que si necesitáis orientación, apoyo, algún tipo de ayuda, que me contactéis, que vamos, podemos